Hola, en esta oportunidad vamos a ver un video para aprender a utilizar la herramienta CabloCAD, el cual es un plugin para la mayoría de los software de diseño asistido por computador. El más utilizado de ellos es AutoCAD y en este caso lo vamos a utilizar. Obviamente, para comenzar debemos abrir un plano en donde cuando ustedes ya instalan este plugin les aparece esta ventana emergente donde les menciona que es CabloCAD. Si ustedes se fijan en este proyecto tipo, se nos pide bandeja de 400 por 105 milímetros y bandeja de 300 por 105 milímetros, dos requerimientos para bandejas. Por lo tanto, vamos a seleccionar la librería de bandeja que tiene este plugin y podemos ver los distintos tipos de altura que tiene la escalerilla Cablofil de 30, 54 y 105. En este caso el requerimiento del proyecto es de altura de 105. El primer sector lo vamos a seleccionar con el ancho de 400. En el costado derecho podemos ver las opciones que hay para este tipo de bandeja que hemos seleccionado. Podemos hacer uniones a 90 grados o uniones curvas a través de dos tipos de accesorios, Fastlock o Quitas. En este caso vamos a seleccionar Fastlock. En costado inferior derecho podemos ver los parámetros de este tipo de bandeja, como tipo de material, en este caso electrocincado, el tipo de unión, por ejemplo, en este caso EDRN, donde nos aparece una representación también de este tipo de unión para nosotros poder recordarlo y asociarlo en nuestro proyecto. Y también el tipo de montaje, montaje por ejemplo en pared, montaje en piso o montaje en techo. Vamos a utilizar para este ejemplo el tipo de montaje AS, que es colgado, como aparece en la representación. También podemos seleccionar la distancia que vamos a tener entre la distancia de montaje. Si necesitamos, por ejemplo, colocar una tapa a la bandeja, solamente debemos hacer un clic en esta opción. O si necesitamos dividir la bandeja, por ejemplo, para corrientes débiles o para electricidad, también debemos hacer un clic y nos va a dar esa opción. Una vez ya seleccionado esto, apretamos OK y nos aparece esta ventana, donde esta ventana nos define la distancia que queremos que la bandeja esté de la pared. En este caso no queremos ninguna distancia, sino que esté central. Y luego esto nos posicionamos en los puntos donde queremos que esté la bandeja y vamos seleccionando el trazado que queremos o que tiene el proyecto. Esta unión, vamos a llegar hasta esta unión, ya que vamos a ver más adelante cómo hacemos este tramo. Para seguir el dibujo de nuestro proyecto, apretamos nuevamente los materiales, pero si ustedes se fijan, los datos ya están configurados, así que solamente apretar OK y vamos haciendo el recorrido de esta bandeja. Y vamos haciendo todo el dibujo que es necesario para esta bandeja. Y así ya hemos hecho ya todo este sector, que era bandeja de 400 milímetros de ancho y 105 milímetros de alto. Este otro sector es una bandeja con un ancho distinto, por lo tanto seleccionamos, pero tiene una misma altura, por lo tanto seleccionamos altura de 105 y ancho de 300, y también las uniones a través del sistema Fastlock. Podemos seleccionar otro tipo de material o el mismo tipo de material electrocincado. Y luego vamos seleccionando el recorrido que hace esta bandeja. Y lo mismo hacemos
con el otro sector. Y así ya hemos hecho ya el recorrido. Por lo tanto, para continuar con nuestro proyecto, ahora debemos hacer las uniones entre los distintos tramos que tiene la bandeja. Para eso vamos a seleccionar el menú interactivo de uniones, en donde en este menú se nos muestra las opciones que tenemos para realizar las uniones. Uniones en 90 grados, uniones en T o, por ejemplo, en uniones en ángulo, utilizando los accesorios FastLock o quitas. En este caso vamos a utilizar una unión a 90 grados. La seleccionamos y luego seleccionamos los tramos que queremos hacer esas uniones. Y de esa forma el programa automáticamente nos hace las uniones que nosotros deseamos. También podemos hacer las uniones entre estos dos tramos distintos con la misma opción, pero por ejemplo en ángulo de 90 grados entre estos dos sectores, y automáticamente nos hace las uniones. Lo mismo vamos a hacer en la parte superior. Vamos a hacer una unión a 90 grados y luego vamos a hacer una unión en T entre los distintos sectores. Además, si ustedes se fijan, hay una sección adicional que se nos pide para, por ejemplo, un requerimiento de proyecto. Por lo tanto, en este tramo vamos a tomar la medida de cuánto es la distancia que tiene este sector. Por ejemplo, 1,7 m. Por lo tanto, vamos a seleccionar un tramo de la bandeja, que es esta opción. También podemos seleccionar los distintos tipos de materiales o, por ejemplo, uniones que vamos a colocar a esta bandeja. Damos OK y luego seleccionamos la distancia. Y luego debemos ubicarla desde este sector hasta donde nosotros la habíamos definido. Para hacer la unión de estos dos tramos, también podemos utilizar el menú interactivo de uniones y seleccionar que queremos una unión desde este punto hasta este otro punto, y así automáticamente nos hace la unión de estos dos sectores. Como funciones adicionales del plugin CabloCAD, nosotros podemos ingresar símbolos o descripciones. Por ejemplo, con este botón nosotros podemos ingresar la simbología, por ejemplo, de diagramas de montaje, donde hacemos un clic y luego seleccionamos el tramo que queremos ingresar, por ejemplo, un diagrama de montaje, donde debemos establecer una escala. Y luego podemos colocar, por ejemplo, el tipo de montaje que tiene ese tramo. Y con eso poder entregar mayor información en cuanto a nuestro proyecto. Pero también podemos cambiar las propiedades que tiene cada uno de los tramos, haciendo un clic en este botón. Hacemos un clic y seleccionamos el tramo que queremos cambiar las opciones de la bandeja, donde podemos cambiar el material, podemos cambiar las uniones, el tipo de montaje, la distancia entre soportes, si es que queremos una tapa o división, por ejemplo, de corrientes débiles con lo que es electricidad. Podemos cambiar todos estos parámetros en cualquier tramo que nosotros seleccionemos. Pero también podemos ingresar, por ejemplo, lo que son los formatos A0, A1 hasta A4, donde, por ejemplo, podemos automáticamente ingresar el formato A1 y también podemos ingresar, por ejemplo, una viñeta, donde al ingresar esta viñeta y posicionarla en un lugar que nosotros establecemos,
podemos ir ingresando los datos que tiene este proyecto, cual es, por ejemplo, el nombre del archivo, por ejemplo, por quién fue diseñado, quiénes son los mandantes, cuánto es la cantidad de planos, por ejemplo, el nombre y otros datos, la fecha, por ejemplo, y otros datos que nosotros podemos ir ingresando. Todos estos datos nosotros lo podemos, al momento de ingresarlo, se van a ver reflejados en esta viñeta, como ustedes pueden ver. Finalmente, podemos hacer la cubicación de nuestro proyecto. Para eso, debemos irnos al icono Especificaciones. Hacemos un clic y aparece este menú, donde debemos hacer un clic en Next. Al hacer un clic, debemos seleccionar toda el área que tiene la bandeja Cablofil. Y una vez que la hemos seleccionado, nos aparece la cubicación completa de nuestro proyecto, indicándonos la referencia, el nombre que tiene asociado a esa referencia, el tipo de material, el tipo de elemento que es, si son accesorios o si son bandejas, la cantidad necesaria, la cantidad que viene por paquete y finalmente la cantidad total de estos elementos. Toda esta información nosotros la podemos exportar a un archivo CSV, que es un archivo fácilmente exportado y leído por Excel, o directamente lo podemos imprimir a una impresora local, donde al hacer un clic en imprimir podemos tener una vista previa, podemos enviarlo a un archivo PDF, a un archivo de imagen, a un archivo de texto u otros tipos de formatos. En este caso vamos a ver un preview y de esta forma podemos ver la cubicación completa de nuestro proyecto. Al exportarlo a un archivo Excel, fácilmente después este archivo Excel nosotros lo podemos ingresar en nuestro plano en AutoCAD. Lo mismo podemos hacer en un archivo en un tipo de archivo de imagen, en donde podemos ingresar esa imagen directamente a AutoCAD y así tener la ubicación completa de nuestro proyecto en Cablofil. Y de esta forma concluimos este video, en donde pueden ustedes apreciar lo fácil que es poder proyectar el uso de estas bandejas tipo canastillo en un proyecto eléctrico a través de esta herramienta de Cablofil.